Bueno, en manos de la Asamblea está el nuevo proyecto de ley de comunicación enviado por el presidente Guillermo Lasso. Mauricio Alarcón es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Está con nosotros para hablar de ese tema. Mauricio, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buen día, Milton, y un saludo a la teleaudiencia de Teleamazonas. Lo primero que se empezó a escuchar son algunas críticas al proyecto enviado por el presidente de la República. Primero dijeron que el presidente ofreció derogar la ley de comunicación. No hay cómo, porque la Constitución te ordena tener una ley. Segundo, que es muy escueto y le faltan muchas cosas. ¿A ti qué te parece? Partamos, Milton, de lo que acabas de mencionar. Si bien es cierto que no hay mejor ley que la que no existe, hay un mandato en la Constitución de 2008, una disposición transitoria que ordena que nuestro país tenga una ley que regule la comunicación. El segundo punto de partida es tener en cuenta que no estamos frente a un nuevo proyecto de ley de comunicación, sino, como su nombre lo indica, un proyecto de ley de garantía de libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Y por lo tanto establece ciertos parámetros respecto de los cuales no solo periodistas y medios de comunicación, sino todos los ciudadanos tienen garantizada su libertad de expresión. A partir de ello, vendrán más normas, incluso algunas de ellas ya establecidas propiamente en las disposiciones transitorias y reformatorias de este proyecto, que regularán ciertos aspectos relacionados con los medios de comunicación, la publicidad o incluso el tema de la telecomunicación. Porque el asunto del espectro radioeléctrico, las frecuencias que utiliza radio y televisión, muy bien podría estar normado en la ley de telecomunicaciones. O sea, ¿se devienen otras leyes? Por supuesto que sí. Hay un punto de partida, como he dicho, en estas disposiciones transitorias y reformatorias que ya dividen lo que hasta el día de hoy es la ley de comunicación en la parte propuesta por el Ejecutivo, que es garantía del ejercicio del derecho, y una parte adicional, que es producción nacional, publicidad y espectro radioeléctrico. Ahora, vamos a viendo lo que hay. Hablemos de la autorregulación. En una parte importante de este proyecto se habla de que los medios se autorregularán. Consejos editoriales, comités de ética, etcétera. Es un compromiso alto. Contrario a lo que se pueda pensar, que los medios nos autorregulemos no es menor, es importante. Es responsabilidad. Es un gran compromiso, como grande es la responsabilidad que tienen los medios de comunicación y los periodistas con la ciudadanía en general. El hecho de constituirte como un canal de información y opinión que llega masivamente a la gente implica una enorme responsabilidad. Y en ejercicio de esa responsabilidad, la autorregulación es el único camino. Una obligación autoimpuesta de establecer normas éticas y aplicar procedimientos y procesos, de ser el caso, cuando estas normas no se cumplan. Pero todo en un ejercicio de autorregulación, como ocurre con los abogados o como ocurre con otras profesiones. ¿Y en este país estamos preparados los medios para autorregularnos? Yo creo que están preparados. Ahora hay que ver si efectivamente quieren hacerlo. Durante este último periodo, en el que ya la ley de comunicación vigente habla de la obligación de la autorregulación, y no nos olvidemos que el último paquete de reformas eliminó el código deontológico impuesto por el gobierno, hemos visto que algunos han asumido la responsabilidad y lo han hecho bien. Otros todavía abren camino a simplemente imposición de sanciones desde el Estado. Y eso no es lo óptimo. Esta responsabilidad, insisto, recae en ustedes, en los periodistas y en los medios de comunicación, de demostrarle al país que la responsabilidad ulterior, a partir incluso de las normas éticas, sin necesidad de caer en asuntos de sanciones civiles o incluso penales como las que están vigentes y este proyecto quiere eliminar, quedarían como medidas extremas y no como el primer camino. Como despenalizar la calumnia, por ejemplo. Eso es un gran avance para el país. Incluso el gobierno pasado, el de Lenín Moreno, cuando se le planteó la posibilidad de despenalizar completamente la injuria, no lo hizo. Mandó un proyecto de ley a la Asamblea Nacional cambiando esa privación de libertad de 30 días por trabajo comunitario. Pero la conducta y la sanción iban a seguir vigentes. En este momento,
con el proyecto de ley mandado por el Ejecutivo, no solo que se elimina completamente el delito de injurias, que hoy está en calidad de contravención, sino que también se despenaliza la calumnia, en línea con un estándar internacional, con una recomendación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de que cuando se afecta a la honra o a la reputación de una persona, la vía civil es la única posible para recibir a manera de sanción o de retribución una indemnización económica incluso proporcional con el daño causado. Y mucha gente dirá, despenalizar la calumnia es dejarme en indefensión a mí como ciudadano que puedo ser afectado por un periodista o por un medio en determinado momento. De ninguna manera. De ninguna manera. La vía civil va a seguir ahí. La posibilidad de que una persona que se sienta afectada y que además, agotando el procedimiento interno en el medio de comunicación, pueda acudir a un juez para decirle, mire, siguen afectando mi honra, mi reputación, necesito que usted determine esta responsabilidad y establezca una indemnización a mi favor. Esa ruta sigue ahí. ¿Por qué querer que quien actúa de determinada manera termine en la cárcel? Eso incluso ya en algunos países de América Latina fue dado de baja. Uno de ellos, por si algún grupo político quiere sacarle ahí de contexto, Argentina. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy vicepresidenta de la Nación, a partir de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, trabajó con su Congreso para despenalizar completamente la expresión y la opinión. Ya no es un tema ideológico, es un tema de respetar un derecho que nos pertenece a todos. Este proyecto, 14 artículos, 3 capítulos, 2 derogatorias, 2 transitorias, ¿garantiza la libre expresión en el país? En buena medida sí, incorpora formalmente a una ley, porque este es un país extremadamente legalista, los estándares internacionales que no solo forman parte del Pacto de San José o de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Derechos Humanos, se recoge Chapultepec. Algo más importante, incluso, recoge la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que durante el periodo anterior fue objeto de controversia porque se decía que propiamente no era un instrumento internacional y que no formaba parte de nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, y Moreno se adhirió a la Declaración de Chapultepec, o sea, eso dio pasos importantes, eliminó la Supercom. Sí, por supuesto. Pero quedó ahí la serpiente, ¿se puede decir? Tener una ¿Dónde norma. se está matando a una serpiente? No, y tener una norma que a manera de Frankenstein quiera regular todo lo que implica la comunicación, siempre va a constituirse en una amenaza para el ejercicio de un derecho. O sea, era mejor volverla a hacer. Por supuesto que sí. Lo que se está haciendo ahora. Hacer parches y hacer enmiendas no da el mejor resultado. Mira lo que pasó, Milton, con el primer paquete de reformas. Se les olvidó en primera instancia quitarlo de comunicación como servicio público. Y tuvo que pasar un año para que la Asamblea Nacional corrija su propio error, que el presidente ni siquiera fue capaz de corregir mediante la objeción parcial. Ahora, ¿no será que con esta ley, porque muchos dicen, se protege a los medios, pero se desprotege al ciudadano? De ninguna manera. Hablar de libertad de expresión y hablar de la garantía de este derecho humano fundamental es proteger a todos. Es protegerle a usted que emite su opinión a través de su cuenta de Twitter o su cuenta de Facebook. Es protegerle a usted cuando opina en un blog que tiene habilitados los comentarios. Es proteger al ciudadano que si es que ve a un político en la calle y lo insulta, no va a terminar preso ni perseguido. La libertad de expresión es un derecho de todos los ciudadanos, no es privilegio ni exclusividad de medios de comunicación y periodistas, como equivocadamente Milton se nos quiso hacer creer durante un periodo específico. Mauricio, tú dices, en buena medida garantiza la libertad de expresión. ¿Qué le pondrías? ¿Cuál sería el artículo? La ley es perfectible, por supuesto. Pero ¿cuál sería el artículo 15 o el 16 o el 4º capítulo? No, más que números. Digamos, por ejemplo, nuestra Constitución garantiza el derecho a la rectificación, réplica o respuesta. Si bien hay algunos grupos que a la rectificación le ven como un monstruo, porque en el periodo anterior se obligaba hasta a rectificar las opiniones, lo cual es una estupidez, pues ahora hay que poner también, incorporar a este proyecto el derecho de rectificación basado en estándares internacionales, basado en la sentencia de la Corte Constitucional al respecto. No está la rectificación, está la réplica. Efectivamente, no que es es lo distinto. mismo. No, por una razón. La réplica la ejerces tú en primera persona cuando has sido aludido en un espacio como este. O sea, la rectificación, explíqueme. Exacto, la rectificación es ejercida por el medio a petición de quien considera que alguna información
es equivocada. Y por supuesto con el sustento debido para que la corrección pueda ser hecha de la mejor manera. O sea, podría haber réplica y rectificación. Así es, la réplica o la respuesta son conceptos similares. La rectificación es un tema distinto. ¿Qué más? Algo interesante, se incorpora un estándar que obviamente responde al año en que se aprobó la Declaración de Principios de Libertad de Expresión, en el que se habla de los materiales que utilizan los medios de comunicación y cómo un Estado, un gobierno, tiene que incentivar, por ejemplo, eliminando impuestos. Muy mejorable el tema, considerando que hoy en día, y a propósito incluso de la pandemia, hemos visto surgir muchos medios digitales, muchos medios que utilizan el Internet. En ese sentido, ¿por qué no trabajar también en esa línea para que los equipos tecnológicos o el uso del Internet por parte de medios digitales pueda estar incentivado por el Estado con el no cobro de impuestos, de tasas y demás temas? Mientras más se impulse la comunicación, mientras más medios de comunicación a partir de una ley de garantía de la libertad de expresión exista, no gana el medio, gana el ciudadano, que tiene más opciones a través de las cuales informarse. Y somos nosotros los que tenemos que sacar nuestras propias conclusiones, quienes podemos en este momento elegir qué canal ver, qué radio escuchar o qué periódico leer. No que venga alguien que se cree además dueño de la virtud y de la moral de los ecuatorianos a decirnos qué ver, qué escuchar y qué leer. Eso no es garantizar la libertad de expresión. ¿Tendrá los votos? Ahora el gran reto está en manos de la Asamblea Nacional, no solo en el sentido de que debe adelante un verdadero proceso de participación ciudadana, no solo de diálogo y de socialización, sino de levantar insumos que provengan no solo de los sectores de la comunicación propiamente dicho, sino también de los sectores ciudadanos, y que por supuesto tengan como norte principal la Constitución y los instrumentos internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. La ley, insisto, es perfectible. De eso se trata la colegislación que realiza el Ejecutivo con el Legislativo, con la intervención indirecta de la ciudadanía. Pero esperemos que el resultado esté a la altura del momento, a la altura de las circunstancias y que cumpla con el objetivo que desde el Ejecutivo este proyecto de ley busca. Ya lo vamos a ver. Gracias. Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.